7:13, Noticias Caracol sigue oyendo voces en diversos sectores de la sociedad para pensar en el país que queremos. Hoy el turno es para el escritor Juan Gabriel Vázquez. En entrevista con Margarita Rojas, habla sobre la urgencia de consolidar la paz y de otros retos que enfrenta Colombia. Juan Gabriel Vázquez, ¿cómo es la lectura que usted hace en este momento del país que tenemos? Yo creo que el país se enfrentará el año que viene a retos importantes y lo único que yo espero es que estemos a la altura. Se me ocurren varios, pero yo creo que el principal de todos es la implementación del proceso de paz, ¿no? Que nos ha dividido como país, que nos ha enfrentado como país, ajustar lo que haya que ajustar, pero tratar de lograr un gran acuerdo nacional en el sentido de la implementación del proceso de paz. ¿Y cómo hacemos para que no naufraguen los acuerdos? Porque pues todo el mundo coincide en que están en un momento crítico, hay cierta decepción. Tenemos que asumir la responsabilidad de los ciudadanos del proceso de paz. Hay que quitarles la paz a los políticos o hay que despolitizar el proceso de paz. Dejar atrás la idea de que es la paz de Santos o de que la paz corregida será la paz de Duque. Yo creo que tenemos que entender que como país, como democracia, como ciudadanía, la única salida ahora mismo es digamos, la búsqueda de los mejores resultados de esto que hemos logrado, que es inédito en el mundo entero. Este libro nuevo suyo de cuentos indaga precisamente también en el tema de la violencia, de quienes han sido víctimas de la violencia, sí, o tocados tangencialmente. Esta gente que está tan tocada y que son tantos las víctimas, ¿cómo hacen para reponerse y pensar en un país distinto? Sí, yo creo que el libro trata de responder a esas preguntas también, ¿no? Yo creo que todas mis novelas, de alguna manera, La forma de las ruinas y El ruido de las cosas al caer en particular, han tratado de preguntarse cómo lidiamos los colombianos con nuestro legado de violencia, ¿no? Con nuestra herencia de crímenes, de hechos violentos políticos, por qué los seres humanos nos causamos daño, ¿no? Cómo lidiamos con el daño que nos causan, por qué hacemos daño nosotros mismos a los demás. Son preguntas en el fondo morales. Y a mí me gustaría pensar que por ahí hay una especie de reflexión que el país está en mora de hacer, que es una reflexión sobre la violencia o sobre la paz que sea moral y no política. Somos herederos de un ciclo, de una espiral. Yo creo que somos herederos de varios ciclos que se han reproducido. La violencia colombiana ha mostrado un talento impresionante para reencaucharse, ¿no? para reencarnar en distintos actores a lo largo de los años. Y la pregunta de cómo salir de estos ciclos de violencia es la que nos venimos haciendo de manera más sistemática y más obsesiva que antes durante los últimos 5 años. El proceso de paz también responde a eso. Es un intento por responder a la pregunta cómo salimos, cómo quebramos el ciclo de violencia. Yo creo que estamos cerca de lograrlo y eso es esa es la esperanza que yo veo, ¿no? Que los colombianos entiendan, vean esta paz incipiente, esta paz imperfecta, falible y frágil que hemos logrado, como una puerta para lograr romper con las dinámicas de la guerra que se alimenta a sí misma, con las dinámicas de la violencia que se alimenta a sí misma. Colombia es como una contradicción permanente vista desde afuera, pero también nos ven con admiración sobre ese coraje y esa entereza del país para sobreponerse. ¿Es optimista sobre la capacidad de resiliencia y de sobreponerse y al final prevalecer? Yo creo que estamos pasando por un momento de enfrentamiento entre nosotros, de polarización tan intenso que no veo mucho espacio para el optimismo sin más, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo salir del momento de polarización, cómo salir del enfrentamiento ciudadano, cómo salir de este régimen de resentimientos y de odios larvados en que estamos ahora. Porque ese es el mecanismo del populismo, enfrentarnos a los ciudadanos
erigirse el populista en representante único del verdadero pueblo y condenar a los demás como enemigos de esa noción. Y eso es lo que están haciendo los políticos colombianos o ciertos políticos colombianos. Cuando comprendamos esos mecanismos, podemos desactivarlos y yo creo que por ahí entonces seremos capaces de reducir la polarización y los enfrentamientos que nos han marcado como sociedad en los últimos 5 años. Me parece que cobrará también una cierta importancia una nueva ética de la información, porque gran parte del fenómeno de polarización que estamos viviendo, gran parte de los auges del populismo, de los populismos latinoamericanos de derecha e izquierda, se han apoyado en los fenómenos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que se han convertido en el caldo de cultivo para los relatos mentirosos, para la distorsión de la realidad. Eso nos pone a los ciudadanos una responsabilidad más grande que nunca en las manos, que es la responsabilidad de la información que compartimos, ¿no? Y yo creo que lo que pasa el próximo año, en muchos sentidos en Colombia, va a girar alrededor también de nuestra capacidad para distinguir la verdad de la mentira en los medios de comunicación y asumir una nueva ética de la información en ese sentido. Bueno, ojalá el 2019 nos traiga una Colombia entonces más reconciliada y más igualitaria. Espero que sí. Gracias, Margarita.